Custodio, ¿cómo estás? Pues muy bien, dadas las circunstancias, pues bien, confiado en el Señor. Se habla mucho de Custodio estos días en Cataluña, pero también desde 2016, pero hay muy poca gente que conoce, digamos, qué personalidad tiene este hombre, Custodio, dónde ha nacido, hijo de quién, cómo ha estallado directamente así Custodio en Cataluña y ya en toda España. ¿Nos puede hablar un poco de usted como, digamos, criatura de Dios, hijo de su infancia, de todo esto? Mira, yo soy Custodio Ballester, sabes que soy sacerdote desde el año 1998. Sí. Tengo 56 años. Sí. Estudié magisterio, luego trabajé como representante de comercio y finalmente entré al seminario a los 25 años para ordenarme a los 33. Fui coadjutor en la parroquia de San Celoni, Sí. después en Santa Eulalia de Vila Piscina, en la Plaza Virrey Amat, en San Pío X, en el barrio del Congreso, y finalmente fui a recalar como párroco en la parroquia de la Inmaculada de Hospitalet. Allí estuve 16 años. Al final, podríamos decir que me hice un poco, me di a conocer, no diré me hice famoso porque no soy ningún personaje del corazón, pero me di a conocer a raíz de la procesión a la que invité en Semana Santa a los caballeros veteranos de la Legión Española, la Hermandad de Caballeros Veteranos de la Legión de aquí de Barcelona. Sí. Entonces salimos durante 3 años procesionando con la Hermandad de Veteranos, con su banda de cornetas y tambores, con el Cristo de la Buena Muerte, siempre contra la decisión del Ayuntamiento, que realizando una cacicada quiso prohibirnos la procesión. Por tanto, nosotros, contra esta injusticia, este abuso de poder del Ayuntamiento, salimos durante 3 años convocando una manifestación por la libertad religiosa y contra el caciquismo del Ayuntamiento de Hospitalet, presidido por Nuria Marín. Custodio, son 3 años, usted acaba de decir que 2016, 2017, a partir de ahí usted es conocido por esta sociedad, a mi entender, corrupta, y usted hace este paso gigante al frente. ¿Por qué ese paso de frente? Porque me planteé inmediatamente que lo que está bien en Málaga, donde procesionan los legionarios en ejercicio con el Cristo de la Buena Muerte de Mena, ¿por qué lo que está bien en Málaga está mal aquí? La única razón es porque los que ostentan el poder no les parece bien. Y eso lo considero yo algo absolutamente abusivo, antidemocrático y coartador de nuestras libertades. Tanto derecho tienen en Málaga de salir los legionarios con su Cristo como aquí en Barcelona, aunque sean veteranos. Y tal vez por ser veteranos con mucho más derecho y mucha más razón. Este paso a frente que usted vio, esta batalla, este inicio de lucha, que es digamos, la lucha misma, la enseñanza misma del cristianismo, heredera de Jesucristo, que envió a sus apóstolos, sus discípulos, lo que hoy son santos por nosotros, de ir a la calle, salir y conquistar más terreno para el cristianismo, le costó entonces muy caro. Usted tuvo que sufrir una retirada y, digamos, estos tiempos de su ausencia hasta su reaparición, ¿le han hecho fuerte? ¿Han sido difíciles? ¿Cómo lo ha pasado? Mira, tú sabes que también no simplemente fue la procesión, la manifestación contra el ayuntamiento, manifestación a favor de la libertad religiosa, sino que también fui denunciado por una misa que hicimos por los difuntos de la División Azul. Y finalmente fui expedientado por la Generalitat de Cataluña por un sermón que hice en una celebración eucarística que consideraron homófobo, cuando yo prediqué la doctrina moral de la Iglesia sobre la homosexualidad. Todo eso fue un conjunto de circunstancias que llevaron al obispo a proponerme un año sabático para que preparase la tesis doctoral. Y te digo que en estos 2 años en que he estado estudiando y en este año de vuelta como coadjutor en la parroquia de San Sebastián de Badalona, te puedo decir que sí, que me han hecho más fuerte, porque me han enseñado a confiar en el Señor, recordando las palabras del apóstol Pablo, que decía: dimos por segura la sentencia de muerte y aprendimos a confiar en Dios, que resucita a los muertos.
Por tanto, si estamos muertos con Cristo, pues resucitaremos con Él. Ya está. Cuando Custodio reaparece y piensa que va a continuar con su lucha, digamos, este cristianismo que en la Europa de hoy está siendo ya perseguido, mientras crece más fuerte en Sudamérica, en Hispanoamérica e incluso en África. ¿Se puede decir que usted persigue la verdad o que es la verdad que le persigue a usted? Bueno, por nuestra condición de bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque podemos ofrecer nuestra vida a Dios. Y somos reyes porque un cristiano no se arrodilla delante de nadie, sino solo delante de Dios. Pero cristiano por el bautismo también es profeta. Es decir, está llamado a anunciar la verdad a un mundo que no la quiere oír. Y yo como sacerdote tengo como misión exclusiva anunciar la verdad y denunciar el error. El apóstol Pablo decía, para mí anunciar el Evangelio no es un motivo de gloria, no es un motivo de orgullo, porque es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Qué duro ha de ser el juicio de Dios para aquellos que teniendo la misión de anunciar la verdad, no lo hacemos por miedo, por cobardía. Cuando usted reaparece, está un caso que remonta hasta 2016. Sí. Resulta que aparece usted, hizo unas opiniones por escrito, y estas opiniones parece haber molestado mucho en aquel entonces a una comunidad islámica, y esta comunidad muy molestada se fue a la fiscalía, y la fiscalía, como ya he dicho antes, respecto al discurso correcto y a la sociedad actual, estamos hablando de los hechos que pasan a pocos meses de los atentados islamistas de Cataluña, decide investigar el caso, y el caso hoy ha acabado ante los tribunales. Custodio, ¿nos puede explicar exactamente qué ocurre en 2016? En 2016 participo en un programa de televisión por internet de la web Alerta Digital de Málaga. Entonces en esa web, en ese momento, en ese contexto de actualidad de aquel momento, sale el tema del islamismo radical. Entonces yo simplemente digo que el islamismo radical tiene como misión el conquistar toda Europa, y eso se hace a través de una inmigración a la vez descontrolada y oscuramente dirigida, con el objetivo de destruir los valores occidentales y que haya un trasvase poblacional y que Europa como tal desaparezca. Esto es más o menos lo que digo, y en esas declaraciones también llego hasta renunciar explícitamente a la violencia. Digo que hay que ayudar a los musulmanes a integrarse, es decir, hay que mostrarles con firmeza nuestros valores sin emplear la violencia. Es decir, que hablo de una integración que tiene que llegar, ¿no? O que tenemos que esforzarnos nosotros para que pueda a la comunidad musulmana acercarse, al menos a respetar los valores que nosotros tenemos, y renuncio explícitamente a la violencia. Pero eso en las declaraciones previas que hicimos en la instrucción pues no se tuvo en cuenta. En el año 2016 la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, es una asociación, se ve que está especializada en detectar odios, y sé que todo lo denuncian por defecto, pues pusieron una denuncia en Barcelona. Pero la Fiscalía de Barcelona, por el domicilio fiscal de Alerta Digital que está en Málaga, lo pasó a la Fiscalía de Málaga, y ahí lo tomó la fiscal María Teresa Verdugo, que es la fiscal de odio de la Audiencia de Málaga. Sí. Entonces se nos hizo una denuncia y se hizo la instrucción en el año 2018. Sí. Ahí yo esto que te he dicho a ti se lo dije al juez, mire, yo he hablado, no conozco a todos los musulmanes, he hablado de los islamistas, del islamismo violento, el yihadismo radical. Y he renunciado especialmente a la violencia, aunque digo que Europa se tiene que defender y tiene que mostrar con vehemencia sus principios para que los que ven aquí se integren. Sí. Hago mi declaración delante del juez y tal, y luego ya la fiscal saca el escrito de acusación de 22 páginas, no se tiene en cuenta nada de lo que hemos dicho, nos dice que somos lo peor de lo peor, yo, el padre Jesús Calvo y Armando Robles, el director de Alerta Digital, que somos el paradigma de los odiadores contra los musulmanes, y entonces nos pide las penas máximas, 3 años y 3.000 euros a cada sacerdote, y 4 años de cárcel y 3.000 euros al editor de la web, Armando Robles. Ahora,
Los fiscales, fíjate a qué estado ha llegado la justicia en España, que sea cual sea la instrucción, los fiscales presionados, supongo, por las leyes de violencia de género, la ideología de género, la violencia doméstica, las leyes de odio, pase lo que pase, piden siempre la pena máxima para acogotar al acusado y que antes del juicio asuma una sentencia de conformidad, es decir, a cambio de que se reduzca la pena, admitir el delito. Por eso lo hacen, eso es un abuso, un retorcimiento de la ley. Pedir la pena máxima para acogotar al acusado y que el acusado se avenga a aceptar el delito para que le bajen la pena. Es decir, te vamos, en vez de 2 años o 3 años, te vamos a pedir 1 y así no entrarás en la cárcel porque no tienes antecedentes. Pero al precio de reconocer el delito. Y ese reconocer el delito ya no tiene recurso. Y así los fiscales del odio van sentando jurisprudencia a costa de la verdad y silenciando toda discrepancia. Aquí hay un discurso ideológico que ha asumido el Estado. Y todos tenemos que pasar por el tubo, y si no lo hacemos así, nos cae encima la del pulpo, que son los tribunales y los fiscales de odio, para que nos callemos la boca y aquí solo suene la voz de aquel que manda, de aquel que detenta el poder y domina los medios de comunicación del Estado, y se ha cargado en España al menos la división de poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial, al final parece que es todo lo mismo. Es decir, usted está sufriendo una, digamos, no quiero decir doble injusticia, usted está sometido a una presión de la Fiscalía que le está ofreciendo, entrecomillado, que usted acepte que el Islam es positivo y usted como cristiano o como sacerdote, es decir, líder religioso cristiano, no puede opinar contra el Islam porque si opina sería un delito. ¿Es esto que le promete? ¿Que sí, le ofrece? Bueno, todavía no lo ha ofrecido porque no ha salido la fecha del juicio, pero cuando salga la fecha del juicio nos lo ofrecerán. Que asumamos el delito de islamofobia. En el caso del padre Jesús Calvo, sí, que criticó al sionismo internacional, que asumamos el delito para que nos bajen la pena. Eso es lo que nos ofrecerán antes de que empiece el juicio, pero eso nosotros lo vamos a aceptar. Si nos condenan, que nos condenen ellos. Y así acabarán demostrando que al final había más justicia en el tribunal musulmán de Pakistán, que absolvió a Asia Bibi de blasfemia contra Mahoma, que en el tribunal que en España tal vez nos condene. Es decir, Custodio y otro acusado, ¿no pueden un poco hablar de otro acusado que nosotros intentaremos, como hemos intentado con usted, intentar hablar con ellos? ¿No pueden un poco explicar los cargos y al menos algo que hizo Pablo, que dijo Pablo, por los, digamos, algo por el que se acuse Pablo? Armando Robles y el padre Jesús Calvo. Exacto. Armando Robles es el editor. Y a él su acusación es general, sobre todo se le acusa que el tipo de noticias que pone suscita comentarios xenófobos en los lectores. Que diciendo que hay violación, que en Alemania unos musulmanes han violado a no sé quién, que publicar esto fomenta el odio en la gente. Y que hacer públicas estas noticias... cogen noticias verdaderas, pero que no se puede publicar. No se pueden publicar porque, según la fiscal del odio, provocan actitudes xenófobas y de rechazo a la comunidad musulmana. Cuando nunca ni Armando Robles ni yo hemos hablado de los musulmanes en su conjunto. Porque tenemos suficientemente estudios para saber que el Islam es un fenómeno muy complejo. Cuando hablamos del Islam, no hablamos de todos los musulmanes, porque no los conocemos a todos. Yo cuando hablo de la Iglesia Católica, no hablo de todos los católicos. Una cosa es la religión, la fe, con sus dogmas, con su culto y con su moral, una cosa es eso, y otras son las personas individuales que allí donde están, con su libre albedrío, viven su fe de una manera o de otra. Cuando yo he hablado del Islam, me he referido exclusivamente al yihadismo radical, al islamismo violento que provoca muertes, que en los países donde han implantado la ley islámica apedrean a las adúlteras hasta la muerte, ejecutan a los musulmanes que se convierten al cristianismo y cuelgan de grúas a los homosexuales. Me refiero a ese islamismo al que instaura la ley islámica y condena a muerte a los que dicen que blasfeman contra Mahoma. A ese islamismo me refiero.
no a todos los musulmanes, porque musulmanes hay muchos y de muchas clases. No me puedo meter ni puedo criticar a los musulmanes que viven su fe con tranquilidad y trabajan honradamente. Nunca me he referido a ellos. Esto se lo dije al juez. Pero hicieron una instrucción y nos acusaron simplemente. Hablaron, al final fue lo mismo. Nos han acusado y nos han llevado a juicio. Pena máxima. Ya está. Es decir, el objetivo es claro. A ver, cuando oigan el tema del juicio, se retratan y buscan negociar. Claro, antes de que empiece el juicio, querrán negociar con nosotros. Que aceptemos el delito para rebajarnos la pena. Custodio, usted es sacerdote de una iglesia que hoy está, digamos, en una sociedad típica de la misma sociedad aquella de los 4000 años atrás, cuando entonces Jesucristo salía de nada y empezaba a dar un discurso nuevo de acercamiento del pueblo y tenía mucho conflicto, y es la propia iglesia entonces que, digamos, conspiró para que sea detenido y sacrificado y humillado, porque era una humillación en aquel entonces poner a alguien sobre la cruz, hacerle caminar por la calle con una cruz y sangrar como lección para que nadie intente cometer un delito. Se puede decir que, digamos, los responsables de la entonces iglesia hasta, digamos, hoy usted está viviendo más o menos la misma conspiración. Me refiero a que el arzobispado de Barcelona, finalmente sometido a la misma presión, tuvo que ceder. ¿Usted si se siente un poco solo? No, mira, yo quiero pensar que si, podríamos decir, el obispo de Barcelona cedió, por emplear esa palabra, lo hizo a pesar suyo. No creo que en su intención hubiera estado hacerlo. Sí. Fue una decisión circunstancial en ese momento que al señor obispo le pareció lo mejor. Y como cada uno tiene que responder de sus actos, pues mira, el Señor nos juzgará a todos al final. Pero piensa también que, mira, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia no son los obispos, forman parte. Pero la Iglesia es un cuerpo del que los bautizados somos miembros y Cristo su cabeza. Y los miembros del cuerpo muchas veces están enfermos por sus pecados, nosotros mismos. Pero la santidad de la cabeza, que es Cristo, santifica el cuerpo a pesar del pecado de sus miembros. ¿Eso qué significa? Significa que la Iglesia no peca. Peco yo y pecas tú. Pero la Iglesia es santa, es la esposa de Cristo, es nuestra madre. Pecamos nosotros, nunca la Iglesia. Por tanto, yo siempre me he sentido miembro de la Iglesia santa, católica y apostólica. Y he tenido siempre la conciencia de que la Iglesia es nuestra madre. Luego los curas y los obispos, tomando decisiones, pueden hacerlo mejor o peor. Acertarán o se equivocarán. Pero el Señor un día nos juzgará a todos y nos pagará cada uno según nuestras obras. Y en el tiempo que nos da de vida el Señor tenemos que ocuparnos en obrar el bien y, en el caso de los sacerdotes y los pastores, anunciar el Evangelio al precio de la cruz. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si al final arruina su vida por haberse callado la verdad? ¿Usted cómo se ha sentido? Porque finalmente se puede decir que ese tiempo que usted ha mencionado le ha dado razón, porque recientemente el mismo poder que presionó entonces el arzobispo de Barcelona ahora ha ido a por el arzobispo, prohibiendo al arzobispo decir la misa de los difuntos, en un tiempo casi de guerra donde están cayendo ancianos, jóvenes, enfermos. El arzobispo de Barcelona ha reaccionado como si se trataba de custodio los años 2017, 2018. ¿Qué le ha parecido esto? Bueno, yo pienso que es de admirar que el cardenal Juan José Omella haya plantado cara a un abuso de poder por parte del presidente de la Generalitat. Piensa que si no se les para los pies a esta gente, cerrarán las iglesias y dejarán abiertas las playas. Porque ¿por qué no cierran la playa, que es donde hay acumulación? ¿Tú crees que en una iglesia hoy en día, con lo grandes que son, se acumula nada? Y ahí en la Sagrada Familia, que caben 3.000 personas sentadas, habían 400, 2 personas por banco, separadas 4 metros.
Eso verdaderamente es un abuso de poder y una cacicada. Y el señor cardenal de Barcelona le ha parado los pies a Torra. ¿Cómo se atreve un presidente autonómico a violar la libertad que tiene la Iglesia para celebrar los sacramentos? El único que hacía eso era Stalin. Si quieren ponerse a nivel de Stalin en la Rusia soviética, pues que se pongan, pero que no nos engañen. Es que entonces esto ha dejado de ser una democracia para convertirse en una cosa muy distinta. Custodio, usted ha recibido muchos palos detrás, por delante, a la cabeza, en los pies. Le han herido. Usted ha sufrido. Usted no deja de ser una persona. Usted es un hijo de Dios, pero usted es un ser humano nacido y criado. ¿Por qué usted no se calla y deja de enfrentar, en lugar de enfrentarse a todo ese sistema corrupto, y vive tranquilamente su vida de sacerdote, entra a su parroquia, sale a recibir su gente? Porque uno tiene que ser fiel a su conciencia. ¿Tú recuerdas la película Cristiada? La película Cristiada, que hablaba de aquella rebelión de México en el año 1922, de los campesinos mexicanos contra el gobierno anticlerical que había prohibido la misa. Se echaron al monte y empezaron una guerra de guerrillas contra el gobierno. Hay una escena en que un sacerdote el monaguillo avisa a un sacerdote viejo de que vienen los federales a matarle. Y entonces él, en vez de huir, el sacerdote se reviste de sacerdote, se pone sus ornamentos como para decir misa, se sienta en un banco y espera que vengan los militares. Y el monaguillo le dice: padre, ¿por qué no huye? Y el viejo sacerdote le dice: ¿quién eres si no estás dispuesto a morir por aquello que crees? Custodio, este mensaje, esta lucha que usted ha emprendido, acabó muy mal. Igualmente, la ruta de Cristo estaba ya prescrita. Debería morirse como ejemplo y vivir con nosotros para siempre. Pero usted no teme por su vida enfrentándose a todo esto. Mira, la Iglesia tiene una virtualidad, que como la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo vive en ella, tiene esa capacidad de morir y de resucitar continuamente. No hace falta llegar a la plenitud de los tiempos, cuando el mundo acabe y venga el juicio final, sino ya ahora en este presente vas muriendo y vas resucitando. El apóstol decía aquello de que nos empujan, pero no caemos. Nos echan por tierra, pero no nos rematan. Llevamos en nuestra carne las marcas de la pasión de Cristo, las marcas de su muerte, para que también la vida de Jesucristo se manifieste en nuestros cuerpos. En cada fracaso hay un inicio de nueva vida. Sí que es verdad que he estado 2 años fuera de juego, pero he estudiado, he preparado la tesis, he dicho misa como sacerdote y ahora, de coadjutor en la parroquia de San Sebastián de Badalona, confieso a los feligreses, digo las misas que me tocan en la parroquia y actúo como sacerdote de Jesucristo. Y aquí en esta parroquia predico con libertad lo que en conciencia tengo que decir. Y no tengo ningún miedo hasta el día que vengan los Mossos de Escuadra a detenerme, pues que vengan si quieren. Custodio, es una lucha que ya es, digamos, ya no es, está en un espacio cerrado como esto, sino que es una lucha mediática, interreligioso, porque la Fiscalía se apoya al Islam, en la ofensa a los musulmanes. Se apoya a esto y piensa que usted temerá y acabará rindiéndose, dado que aquí en Cataluña no han podido acallarle a usted. ¿Usted tiene dentro de la Iglesia al menos algún apoyo de sacerdote como usted? Sí, hay muchos sacerdotes coetáneos míos, más jóvenes, más viejos, que me han llamado con palabras de afecto y amistad sincera para apoyarme en este trance que estoy pasando, ¿no? Piensa que el juicio todavía no ha salido, pero como la fiscal de odio de Málaga persigue con especial saña al editor de Alerta Digital y le ha metido otra denuncia, entonces sus abogados le recomendaron hacer una campaña para dar a conocer de qué se trataba el delito de odio, para que la gente tomara conciencia que el delito de odio es un instrumento que tiene el Estado para amordazar la disidencia. Por tanto, que no nos digan que vivimos en una democracia, vivimos en otra cosa, pero democracia no es, porque aquí no hay ni libertad de expresión
ni ya libertad, ni siquiera de pensamiento. Tienes que pensar y sentir y decir lo que piensan, dicen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No puedes pensar otra cosa. Desde luego su lucha, digamos, aparte de hacerle ya famoso, naturalmente, ha hecho que usted tenga el pueblo a su lado y muchos seguidores por las redes sociales, mucho apoyo que nosotros hemos podido comprobar. Pero hay gente que piensa todavía que detrás de que Custodio tiene un plan. Digamos que su lucha no es solo para la fe cristiana, sino también para llegar más lejos. Me refiero, porque mañana no acaba como, yo que sé, cardenal, yo que sé. Bueno, se puede decir, se puede decir que Custodio es el protagonista o es el mensaje de Custodio que es protagonismo. El protagonista no es Custodio, ni el padre Calvo de León, ni Armando Robles de Málaga. El protagonista es los delitos de odio por los cuales el Estado se arroga la potestad de callar la boca a los que no pensamos como ellos. Y eso es algo que afecta a los periodistas, afecta al padre de familia, que están adoctrinando a sus hijos en el colegio en los dogmas gays, y me afecta a mí, que soy sacerdote, que tengo como misión predicar la verdad. ¿Es que tengo que arrancar las páginas de la Sagrada Escritura porque al gobierno no le gusta lo que dice San Pablo en Romanos y Corintios sobre la homosexualidad? No puedo hacer eso. La palabra de Dios es santa y sagrada. Y la moral cristiana es la misma ahora que hace 2000 años. Voy a insistir en esto y estamos acabando. Custodio se callaría y volvería a la iglesia como un desconocido sacerdote, decir la misa, plegar todo, dormir, esperar otro domingo, otro día, di la misa. Si finalmente la fiscalía retirase la querella contra usted. No la va a retirar. No la va a retirar. No retiran las querellas. Ellos nos llevan a juicio y que sea lo que Dios quiera. Ya te digo que nosotros no vamos a aceptar ningún trato. Si nos acusan, tendrán que probar ellos nuestro. Y si nos quieren condenar, que nos condenen. Estamos dispuestos a asumir la cárcel si es necesario por dar testimonio de la verdad que el mundo no quiere oír. Piensa en Estados Unidos, en Washington. Hay el memorial de los veteranos de la guerra de Corea, que tiene como lema "The freedom is not free". La libertad no es gratis. La libertad hay que ganarla luchando y sufriendo, como aquí hicieron aquellos soldados en Corea que lucharon contra el comunismo. Y en la guerra, cuando uno lucha, se queda despeinado y uno es herido. Pero el único precio que vale la pena pagar es el más caro, el que pagó Jesucristo, dando su vida en la cruz. Y es el precio que vale la pena pagar porque es el precio de la verdadera libertad. Dice Jesús, nadie me arranca la vida, yo la doy libremente. Y tengo poder para darla y para recuperarla. En la medida en que imitemos a Cristo, en esa medida seremos verdaderamente libres. Yo estoy vivo y no puedo vivir estando muerto. Como dicen un refrán que dicen en la curia romana, dicen, si no quieres que te maten, hazte el muerto. Pero si te acostumbras a hacerte el muerto, estás vivo, pero muerto. Yo quiero vivir y anunciar la verdad hasta el último día en que el Señor me dé fuerzas. Tengo que recordar a los que van a ver esta entrevista que estamos en directo con la misa, porque se oye la misa, lo que se oye en el ruido del fondo es la misa, estamos en directo, hace un día espléndido hoy en Badalona y Custodio ha buscado este hueco para darnos, digamos, este momento para que podamos saber lo que está pasando. Custodio, ¿usted volvería a decir las mismas palabras de 2016 sobre el islamismo radical si nos encontrásemos ahora a punto de partida? Mira, las cosas siempre se pueden decir mejor que lo que se dicen. Siempre se pueden expresar de una manera más exacta, pero te digo una cosa, el peligro del islamismo radical y el yihadismo violento sigue siendo un peligro en el 2016 y ahora. Porque hay gente que vive el Islam
con tal radicalidad, basadas en unas determinadas suras del Corán, que llegan hasta el asesinato de los infieles. Y esto es así. Y yo cuando hablé del Islam me refería a los violentos radicales, no me refería a todos, porque no los conozco a todos. Pero lo que pienso del Islam radical, del Islam que asesina y atenta contra los que no son de su religión, lo sigo pensando ahora, como cualquier persona normal. Con esto no acabo, Custodio. Padre Custodio, usted se enfrenta, y estos son nombres y apellidos, a un sistema no solo nacional, sino internacional corrupto, donde los medios de comunicaciones, nosotros, y muchas entidades globalistas necesitan subvenciones. Y los que pagan son exactamente los que quieren que ese discurso feminista, ese discurso suave, buenista, de integración, llegan. Me refiero a los Bill Gates, a los George Soros, a la familia Clinton, a muchísimas de estas bandas de criminales en corbata y traje que los medios nosotros les blanqueamos porque necesitamos recursos económicos. Ellos también controlan el poder que gobierna no solo los países, sino ya el mundo. ¿Usted cree tumbar esta gente? ¿Usted cree en esta lucha que usted ha empezado? Recuerdo la película sobre Juan Pablo II, Carol, que cuando él es profesor en la Universidad de Lublin hay unas grandes manifestaciones de los obreros y estudiantes contra el comunismo. Y el comunismo, que era el año 62, sacan las fuerzas militares y arrasan con ellos y matan a centenares. Y están con los estudiantes de la universidad que quieren ir a unirse a esa lucha, a vida o muerte. Y entonces el Papa, Karol Wojtyła, en ese momento les dice, no vayáis, es inútil. Hay un arma que temen más que a los fusiles, que es la palabra de la verdad. Vosotros estáis llamados a decir la verdad. Por eso las leyes de odio, de violencia de género, de adoctrinamiento gay se dirigen precisamente a eso, a aplastar cualquier disidencia ideológica con los dogmas que ha asumido el Estado corrupto en el que vivimos. Por tanto, oye, la verdad hay que decirla hasta el último aliento que tengamos. Y si nos meten en la cárcel, nos meten en la cárcel, porque cada vez, viendo lo que ocurre en España, en la cárcel cada vez habrá más gente honrada. Y esta es la última, y no le molesto más. Custodio, usted ha emprendió un camino en aquel entonces sin ningún partido político en 2016 que estaba digamos, en las instituciones en aquel entonces, y ese discurso hoy lo asume perfectamente un nuevo partido que ha surgido así y está a punto de entrar aquí en el Parlamento de Cataluña, según las encuestas del CEO de la Generalitat de Cataluña, del Periódico de Cataluña, y ya está en el Congreso con muchísimos representantes, tercera fuerza política, me refiero a Vox de Santiago Abascal, y es un partido que también ha llegado en el País Vasco ante toda la sorpresa y va más allá porque cada día va creciendo. Y ese discurso lo asume, defiende la cristianidad, como usted defiende. ¿Usted piensa que digamos, no le está apoyando, pero está ahí con ese discurso que también ese inicio de esta revolución, sea que llamarlo política, de Vox, le acompañaría, aunque sea lejano? Bueno, yo pienso que, mira, todas las opciones políticas tienen muchas limitaciones, pero en este momento histórico, si Vox no existiera, faltaría. Es decir, que la presencia de Vox, con todas las limitaciones que puede tener, es una presencia que levanta nuestra mirada hacia el ideal que tenemos que buscar. Hay un bien esencial en España que es unidad. Una unidad que le ha dado no la política, sino la civilización cristiana. Y pienso que en la medida en que Vox asuma esta realidad de que la unidad política de España es una unidad, ante todo, de civilización y de cultura cristiana, en la medida en que lo asuma, yo pienso que tendrá un electorado fiel que estará dispuesto a apoyarle. Custodio, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra pregunta. Muchos fieles le esperan para la confesión. Le damos las gracias otra vez y siempre tendrá nuestra puerta abierta.
Gracias, Josep. Encantado de haberme dado esta oportunidad para poder explicarme. Y por mi compañera que está detrás de la cámara dando la Exactamente, sí. Sí. Pues oye, te lo agradezco mucho, Josep. Gracias, Custodio.